Mi esposo me dejó cuando me enfermé y volvió cuando ya era demasiado tarde. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría en una sala de hospital. Si alguien me hubiera preguntado antes, habría dicho que tenía una relación normal. No perfecta, como ninguna, pero estable. De esas que no presumen demasiado, pero tampoco se sienten rotas. Llevábamos casi 9 años juntos, cuando todo empezó a desmoronarse. Aunque en ese momento yo no lo sabía. O quizás una parte de mí sí lo sabía, pero no lo aceptaba. Conocí a Daniel cuando tenía 26 años. Yo acababa de mudarme sola, por primera vez. Trabajaba más de lo que dormía. Y tenía esa sensación constante de estar llegando tarde a la vida. Mi madre repetía habitualmente: es que tú te tardaste mucho en despegar, pero ya por fin lo estás haciendo. Y esa frase me atormentaba. Daniel era tranquilo, muy ordenado, muy responsable. No era especialmente romántico, nada cercano a una película. Cada que yo veía una serie romántica, me imaginaba que a lo mejor algún día Daniel iba a ser así, pero nunca lo fue. Él era constante, y al final eso me daba seguridad. Me hacía sentir que con él todo iba a estar bien, y que yo estaba segura. Nos casamos 3 años después de conocernos. Fue una boda sencilla, sin lujos, sin dramas familiares, todo tranquilo. Nuestros amigos decían que éramos una pareja muy equilibrada, y quizás lo éramos, mientras todo funcionaba. Siempre fuimos la pareja de la que todo el mundo hablaba, porque no era que fuéramos muy pasionales, pero tampoco había peleas. No había grandes momentos, pero tampoco había malos. Todo era neutral, por decirlo de alguna forma. Los primeros años fueron rutinarios, bastante cómodos, diría yo, pero sin ninguna sorpresa. Trabajo, casa, fines de semana tranquilos. Yo cocinaba, él manejaba las finanzas, él se hacía cargo del dinero y yo me lo gastaba. Yo hablaba, él escuchaba. O bueno, yo creía eso. Con el tiempo empecé a sentir un cansancio raro. No era solo agotamiento. Era una fatiga que no se iba, ni durmiendo. Había noches que pasaba de verdad completamente desapercibidas. De esas veces que tocas la almohada y simplemente caes. Pero aún así despertaba tan cansada. Me dolían las articulaciones, la cabeza, el cuerpo entero. Al principio pensé que era estrés, porque no era normal que todos los días algo nuevo me doliera, que todos los días me sintiera mal, que pese a lo que hiciera, mis malestares no se acababan. Luego pensé que quizás era la edad. Daniel siempre me decía lo mismo. Trabajas demasiado. Necesitas vacaciones. Estás exagerando. Yo quería creerle. Pero un día me desmayé en el trabajo. Y eso por supuesto que elevó todo al siguiente nivel. Desperté en urgencias, con las luces blancas sobre mí y una sensación de vergüenza absurda. Como si yo hubiera hecho algo mal, como si fuera mi culpa haber estado en esa sala de emergencias y que todo el mundo se enterara de mi desmayo. Llamaron a Daniel, por supuesto. Llegó una hora después, con una cara de fastidio que no les cuento. No era preocupación, literalmente estaba molesto. Eso fue lo primero que me dolió, aunque en ese momento no lo quería aceptar. Comenzaron a hacerme estudios para entender qué era lo que tenía. Obviamente le conté a los doctores todos los síntomas que venía arrastrando de semanas atrás. Los estudios tardaron demasiadas semanas. Consultas, análisis, especialistas. Cada visita era una mezcla de miedo y esperanza, porque había especialistas que me decían que podía ser algo muy sencillo, pero también hubo otros que me dieron posibles diagnósticos que eran terribles. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en una situación donde su salud está en riesgo, pero definitivamente es de las peores cosas que te pueden pasar.
Estar pensando cada minuto si el síntoma que estás sintiendo en ese momento te va a llevar a tu final, o solo es algo que se puede solucionar con una pastilla. Yo no lo sabía. Daniel me acompañó a algunas citas, pero cada vez lo hacía menos. Decía que no podía faltar tanto al trabajo, que estábamos exagerando, que seguro no era nada grave, y mucho menos algo que tuviéramos que darle tanta importancia. Hasta que un día fue grave. El diagnóstico no fue inmediato ni fue claro. No quiero entrar en detalles. Al menos no en detalles médicos, porque eso no es lo importante. Lo importante es que me dijeron que iba a ser un proceso largo, incierto, con tratamientos con días buenos y días malos. Para que me entiendan, había unas células adentro de mí que se estaban reproduciendo de formas que no eran normales. Necesitaba tratamientos muy agresivos. Cuando salimos del consultorio, Daniel no dijo nada. Subió al coche en silencio. Yo esperaba palabras de apoyo, de aliento, una mano, algo que me hiciera sentir que no estaba sola. Pero él solo suspiró y dijo: esto nos va a complicar mucho la vida. ¿Qué? Me acaban de dar un diagnóstico que es terrible, donde puede ser que mi vida corra riesgo, y a ti te preocupa lo complicado que se va a volver nuestra vida. Ahí algo se me rompió. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Estaba casada, pero parecía que no. Estaba pasando el proceso más complicado de mi existencia y no tenía quien me ayudara. Mis días se llenaron de citas médicas, medicamentos, efectos secundarios. Había mañanas en las que levantarme de la cama era una batalla. Y miren que me río solo porque si ustedes supieran lo que yo viví, lo que yo sentí, y a lo mejor hay alguien que en este momento, cuando me escuche, se identifica. Daniel empezó a llegar más tarde a casa. A veces ni siquiera preguntaba cómo me había ido. Comía en silencio. Veía el celular todo el tiempo. Se dormía dándome la espalda, como si yo lo que necesitara fuera su silencio. Me hacía sentir culpable de haberme enfermado. Una noche, después de que me cancelaran un tratamiento, yo rompí a llorar en la cocina. Le pedí ayuda, no económica, no que me llevara al hospital, solo que estuviera para mí, que no me dejara sola en los momentos que me estaba derrumbando. Le dije que no podía con eso sola, y me miró como si le estuviera pidiendo demasiado. Esa noche recuerdo perfecto lo que me dijo, porque me terminó de romper. Yo no me casé contigo para esto. Esa frase me ha perseguido años. Poco a poco dejó de acompañarme. Luego ni siquiera preguntaba. Éramos como dos extraños viviendo en la misma casa. Definitivamente dejó de estar. Empezó a dormir en el sofá, con el pretexto de que yo necesitaba descansar. Empezó a salir los fines de semana. Empezó a hablar de su vida como si yo no formara parte. Mientras yo estaba en una cama todo el día porque mi cuerpo ya no tenía fuerzas para absolutamente nada, él salía a pasear. Hasta que un día, sin previo aviso, me dijo que necesitaba el famoso espacio. No sé si quiero seguir así, me dijo. Todo gira alrededor de tu enfermedad y sinceramente estoy harto. No hubo gritos, no hubo discusión. Solo habló como quien cancela una suscripción de su streaming. Yo ya no era parte y se desuscribió. Se fue 2 semanas después, con una sola maleta. Me dejó una nota en la mesa diciendo que necesitaba pensar, porque ni siquiera pudo decírmelo a la cara. Él pensó que yo no iba a poder con eso. Pero sí pude, de alguna forma. Yo pensé muchas veces que él me iba a llamar, pero nunca llamó. Durante meses no supe nada de él. Yo seguí con mi tratamiento, porque a pesar de todo yo me había decidido
a que ese no era mi final. Perdí peso, perdí cabello, perdí fuerza, perdí amigos que no sabían qué decirme y otros que definitivamente no eran amigos pero me habían acompañado en el camino, terminaron por irse también. Perdí la imagen que tenía de mí misma porque yo me veía al espejo y no me reconocía. Hubo días en los que pensé que no iba a salir adelante, no solo por la enfermedad, sino por la soledad en la que la estaba viviendo. Porque hay algo profundamente cruel en enfermarte. Es darte cuenta de que el amor que pensabas tener del mundo no era incondicional. Aprendí a hacerme compañía, a manejar mis citas, a celebrarme pequeños avances, a llorar sin testigos, a no esperar mensajes. Recuerdo perfectamente el día que salí del hospital y me habían dicho una gran noticia. Yo solita pasé y me compré un pastel, mi favorito, y así celebré, yo sola. Pero yo me tenía a mí misma para salir de eso. Y contra todo pronóstico, empecé a mejorar. Por supuesto que no fue de golpe, no fue mágicamente, pero un poquito cada mes. Recuperé mi energía, volví a trabajar medio tiempo y eso me llenó el alma, no saben de qué manera. Volví a caminar sin miedo, volví a reconocerme en el espejo porque cada día era más yo. Mi cabello había vuelto, mi piel ya no se veía amarilla. Otra vez era yo, diferente, nueva, pero yo. Fue en ese proceso que empecé a reconstruirme. No como esposa, como hija, como amiga, como persona, como mujer. Un año después, mi médico me dijo que la enfermedad estaba controlada. ¿Se imaginan lo que es escuchar eso después de la lucha? Que quizás habría recaídas, me dijo, pero que había salido de lo más difícil. Salí del consultorio llorando, de alivio, de orgullo, de tristeza también por todo lo que había sobrevivido sola. Ese mismo día al llegar a la casa encontré un mensaje de Daniel. Hola, ¿podemos hablar? Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. El pasado volvió de golpe. Las noches en vela, el abandono, la nota en la mesa. Cómo agarró su maleta y se fue cuando más lo necesitaba. No respondí ese día. Él insistió. Me llamó, me escribió. Dijo que se había comportado como un... Ya saben qué. Que me había extrañado. Que quería saber cómo estaba. Finalmente respondí y acepté verlo. Nos encontramos en un café. Él llegó muy nervioso. Me miró como si yo fuera otra persona. Y sí lo era. Había pasado tanto, había sobrevivido a tanto, que por supuesto que lo era. Me dijo que había pasado una etapa difícil, que no supo manejarlo, que se había sentido superado y que no fue justo conmigo. No se disculpó del todo. Se explicó y se justificó. Luego dijo la frase que terminó de romper todo. Ahora que estás mejor, creo que podríamos intentarlo otra vez. Ahí entendí todo. No me había extrañado cuando estaba enferma. Me estaba buscando ahora que yo ya no era una carga. Le pregunté si habría vuelto si yo no hubiera mejorado. No respondió. Bajó la mirada, cambió el tema. Habló de recuerdos, de lo bien que estábamos antes, de lo que podíamos recuperar. Yo lo escuché con calma, sin enojo, sin lágrimas. Cuando terminó, le dije algo que había ensayado sin saberlo durante meses. Yo estuve enferma por dentro cuando te fuiste. ¿Y qué crees? Me curé sin ti. Daniel intentó tomarme de la mano. Se la quité. Le dije que no lo odiaba, que entendía que no todos saben amar en la dificultad. Pero yo ya no podía confiar en alguien que se va cuando más lo necesitaba. De repente él dijo, te amo, siempre te amé. Respiré hondo. No,
Amabas la versión de mí que no te incomodaba. Me levanté y nos despedimos. Sin un abrazo, sin promesas. Es más, ni volteé a verlo. Días después firmamos el divorcio. A veces me pregunto qué habría pasado si él se hubiera quedado, si me hubiera tomado de la mano en el hospital, si hubiera dicho, no estás sola. Pero ya no duele como antes. Hoy vivo tranquila, no perfecta, no libre de miedo, pero completa. Aprendí que el amor verdadero no huye cuando el cuerpo falla y que sanar a veces también significa dejar ir a quien no supo quedarse.